Pues bien, chicos, ya vamos a pasar al tema de partículas. Hoy vamos a ver fundamentos, lo que hicimos con gases, pero ahora será con partículas. Es importante destacar que, pues en gases tenemos algunos fundamentos que se comparten con partículas y pues esos ya no los vamos a tocar aquí, ya los vimos anteriormente. Este tema va a ser lo que le atañe a partículas, exclusivamente a partículas. Muy bien, pues para empezar este tema vamos a definir qué es una partícula y existe muchas definiciones para decir qué es una partícula. En sí vamos a definir como cualquier material, ya sea sólido o líquido, y esto incluye virus, bacterias, pedazos de polvo, etc., que se dispersan en un fluido. Esto puede ser un gas o puede ser un líquido, y la idea es que estén mezclados de forma heterogénea. Vamos a tener además una división entre las partículas y van a ser partículas PM10, que se van a definir como partículas que tienen un diámetro menor o igual a 10 micrómetros, y las partículas PM2.5, que son partículas con un diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros, súper pequeñitas. En el tamaño de partícula quiero hacer una pausa, y es que es muy importante destacar que las PM2.5, o las que tienen un tamaño de 2.5 micrómetros, pues son muy importantes para nosotros como ingenieros ambientales, porque estas son partículas tan pequeñas que se alojan en los alvéolos. Digamos que los pulmones tienen saquitos y estos saquitos acumulan aire, y estos saquitos forman los pulmones. Cuando nosotros tenemos estas partículas tan pequeñas, estas se alojan en los alvéolos, y los alvéolos pues ya no pueden inflarse, ya no pueden tener aire, y entonces pues los pulmones pierden la capacidad de respirar, de tener oxígeno dentro, o bueno, aire adentro, para que la sangre lleve el oxígeno a través del cuerpo, ¿no? Por eso es que son tan importantes estas PM2.5 en temas ambientales. ¿Por qué es tan difícil decir qué son las partículas? Bueno, porque su diversidad es mucha. Tenemos una cantidad impresionante de materia que esté suspendida, ya sea sólida, ya sea líquida, que esté en un fluido, y pues va a ser mucho. Y entonces lo más fácil sería clasificarlas en lugar de definirlas. Pero pues como son tan diversas, pues sus clasificaciones también van a ser diversas. Entonces vamos con la primera clasificación, y las partículas van a ser naturales y artificiales. Las naturales pues son las que vienen de las fuentes naturales y van a incluir, esperen, ahora sí, estas fuentes va a ser el polvo arrastrado por el viento, las cenizas volcánicas y gases, el humo y cenizas que se produzcan en un incendio forestal. Y también nos vamos a encontrar algunas partículas transportadas por el aire que son capaces de producir alergias respiratorias, y pues estas sustancias van a contribuir a cuadros alérgicos y van a ser a través de la inhalación. Estos pueden ser polen, esporas de hongos, diferentes tipos de ácaros y otras sustancias de este estilo. Estas fuentes pues ocurren sin considerar lo que hace el humano, no va a contribuir lo que hace el humano. Entonces el control
de estas partículas pues no va a ser muy común, y en realidad las actividades que nosotros hagamos de control no van a tener ningún efecto o van a tener muy poco efecto sobre estas fuentes. Estas ocurren sin que sin preguntarle al hombre, pues. Ahora sí, las fuentes que son producidas por el hombre, antropogénicas, que ustedes ya deben estar relacionados con el término antropogénico, pues van a cubrir un espectro de actividades tanto químicas como físicas que van a contribuir a la contaminación del aire. Y pues esto va a ser primero por vehículos. Ustedes saben que conducimos nuestro vehículo, combustión interna, y obtenemos gases y partículas de este combustible no quemado a la perfección. Vamos a tener pues los residuos sólidos. Últimamente está muy de moda el tema microplásticos, y son partículas que quedan tan pequeñas que sí llegan al aire. También el tema de generación de electricidad. Si llevamos una combustión, pues va a haber partículas que se van a estar liberando. Y pues en sí, cuando hablamos de las industrias, pues toda la creación de productos de consumo, todo lo que usamos actualmente, la blusa o la pijama que traigan ahorita, no sé, todo lo que se haya creado por el hombre, pues va a tener como consecuencia la emisión de partículas. Y eso es lo que hay que controlar. La segunda clasificación con la que nos vamos a encontrar es por el origen de las partículas. Y esto puede ser de origen primario, que es cuando se emite directamente en un proceso. No sé si estamos haciendo bolsas de plástico, las emisiones que se llevan a la atmósfera es primaria. Y cuando nosotros tenemos alguna partícula que viaja en el aire y esta reacciona con otra partícula y forma una partícula completamente diferente, que es más común en los gases que en las partículas, pero pues a esto se le llamaría de origen secundario. Otra clasificación más es de acuerdo a su estado de agregación. Puede ser materia sólida o líquida. Decíamos que las partículas podían ser sólidos o líquidos, y pues tenemos que decir que es un sólido o un líquido cuyo diámetro es mayor que una molécula, de una molécula de gas, pero menor que aproximadamente 1000 nanómetros. Y bueno, existe otra clasificación que es más de características populares, digamos, y es algo que se utiliza y que les puedo asegurar que ustedes lo han utilizado, que yo lo utilizo, y son los términos humo, neblina, niebla, polvo, que se refiere al cúmulo de partículas que van a estar dispersas en un medio gaseoso y que en conjunto, de forma científica, se les denomina aerosoles. Ahora bien, los aerosoles son bastante difíciles de clasificar de acuerdo a una base científica por sus términos fundamentales, ya sea como la velocidad de sedimentación, bajo la influencia de fuerzas externas, sobre la actividad óptica, la capacidad de absorber carga eléctrica, sobre el tamaño, sobre la estructura de las partículas, sobre la relación de superficie-volumen, la actividad de reacción, la acción fisiológica, entre otras cosas. Es dificilísimo de clasificar, más bien no se pueden clasificar. En general, el tamaño de partícula y la velocidad de sedimentación han sido las propiedades más características para poderlas clasificar. Por ejemplo, las partículas de más de 100 nanómetros se pueden excluir de la categoría de dispersiones porque estas se depositan demasiado rápido. Entonces, las partículas que son muy grandes, pues tienden a sedimentarse muy rápido y no se dispersan. Por otro lado, tenemos las partículas que son del orden de menores a 1 milímetro de diámetro o aún menos, que se depositan tan lentamente que para efectos prácticos se consideran suspensiones permanentes.
siempre van a estar ahí. Y en medio de estos dos tamaños pues existe una gama muy amplia de partículas. Vamos a ir viendo poco a poco. Y pues a pesar de estas desventajas de clasificación científica, pues tenemos los términos coloquiales que les menciono, que se basan tradicionalmente y esencialmente en el modo en que se forma. Parece ser un método de clasificación muy satisfactorio y muy conveniente, y además está muy bien establecido y entendido que pues ya es muy difícil cambiarlos. De tal forma que cuando nosotros hablamos de humo, nosotros vamos a pensar en algo que se está incinerando. ¿Qué? Puede ser la combustión interna de los automóviles, puede ser que haya llantas que se estén incendiando, puede ser que una empresa esté pues incinerando cosas. Siempre que nosotros decimos humo, está relacionado con quemar algo. Cuando hablamos de neblina, por ejemplo, nosotros nos referimos a la evotranspiración de las plantas. Cuando amanece y está un poco frío, pues los árboles, cerca de zonas boscosas, claro, los árboles comienzan como a sudar, digamos, no es que suden propiamente, pero sus raíces comienzan a emitir pues partículas de agua muy pequeñas que comienzan a estar en forma abundante en el ambiente y entonces a eso le llamamos neblina. Difícilmente nosotros vamos a confundir la neblina con el humo. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de polvo, pues tampoco lo vamos a confundir porque nosotros estamos pensando en pues partículas de suelo, ¿no? Que esté porque pasó un vehículo, porque vino un tornado, porque hizo mucho viento. Son términos muy coloquiales, pero ayudan a entender bien qué es un aerosol. Y bueno, cuando una sustancia líquida o sólida se emite al aire como partículas, sus propiedades y efectos pueden cambiar. A medida que una sustancia se descompone en partículas cada vez más pequeñas, es decir, se va fragmentando, y por eso les puse estas imágenes de estas rocas en las que tenemos una roca grande que por condiciones atmosféricas se va rompiendo y se va rompiendo y se va rompiendo, y lo mismo ocurre con las partículas que están en el aire. A medida que estas sustancias, estas partículas se van descomponiendo en partículas aún más pequeñas, su área superficial va a estar más expuesta al aire, y entonces la sustancia, cualquiera que sea su composición química, va a tener a combinarse física o químicamente con otras partículas o con otros gases que estén presentes en la atmósfera. Las combinaciones que resulten de esto pues van a ser impredecibles. Tienes una cantidad n de cosas que van a reaccionar con una cantidad n de cosas, y pues obviamente el resultado va a ser n resultados, va a ser completamente aleatorio. Las partículas de aerosol, que son muy pequeñas, que miden de 0.001 a 0.1 milímetros o de 1 a 100 nanómetros, pueden actuar como núcleos de condensación.
Esto es que por su carga electrostática van a jalar vapor de agua y van a hacer que se condensen y van a promover así la formación de la niebla y de las neblinas. Las partículas que son menores a 2 o 3 milímetros de tamaño, que es aproximadamente la mitad en peso de las partículas suspendidas en el aire de una ciudad, pues pueden penetrar en las mucosidades de nuestro cuerpo y atraer y transportar sustancias químicas que sean nocivas, como por ejemplo el dióxido de azufre. Nosotros no solo nos vamos a pelear con la diversidad de partículas y de las cosas que estén pues en un conjunto de partículas, sino que también, y lo que va a ser más complicado, es hablar del tamaño de las partículas. El rango del tamaño de las partículas en un proceso va a depender en gran medida de los tipos de mecanismos de formación de las partículas presentes. A veces es posible estimar el rango más bien del tamaño de las partículas simplemente reconociendo cuáles de estos son importantes para el proceso que vamos a evaluar, y pues existen muchos mecanismos de formación de partículas. Dentro de los más importantes pues tenemos los siguientes: el desgaste físico o pues el daño mecánico. Cuando ustedes tienen máquinas que están trabajando y tienen metal con metal, el metal va a chocar con el otro metal y va a ocurrir un desgaste. Este desgaste del metal pues no es que el metal desaparezca, sino que pequeñas partículas del metal se van a ir al ambiente. También el quemado de partículas en la combustión, cuando ustedes hacen una fogata, cuando ustedes hacen una carne asada, cuando pues de formas naturales, lo que les decía, volcanes. Cuando tengamos combustión, lo más probable es que tengamos partículas, incluso cuando tengamos nuestro carro. Vamos a tener la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. La nucleación homogénea es cuando se juntan varios átomos y forman un núcleo completamente rodeado de algún líquido. Y la nucleación heterogénea es cuando el núcleo se forma sobre alguna impureza o las paredes que contienen el líquido. ¿Se acuerdan que yo les decía que teníamos algunas partículas que por carga electrostática iban a jalar el vapor de agua y iban a formar neblina? Pues justamente así. Entonces, por ejemplo, en el agua, cuando nosotros sabemos que está a 0 grados, sabemos que se va a congelar, pero si no tenemos nucleadores o sustancias que hagan que esta congelación empiece, pues podemos superenfriarla hasta menos 42 grados centígrados y no se congela. No sé si ustedes han visto en internet este video en el que tienen una botella súper fría y la golpean y entonces se solidifica en un instante. Pues es algo así. Esos son los nucleadores. Hacen que dos moléculas se junten y a partir de ellas pues se comienza a hacer un núcleo. También la última de estas categorías va a ser la evaporación de gotas y creo que no hay mucho que decir en esta. Ahora pues ya se imaginarán que el tamaño de partículas va a ser la característica más importante que va a afectar el comportamiento de una partícula. Si una partícula es muy pesada, pues va a sedimentar rápido. Si es muy pequeña, pues se va a mantener en el aire hasta que sea absorbida por nuestras mucosas o por otro organismo, no lo sé. El rango de tamaños de una partícula es enorme. Y pues podemos tener algunas partículas que sean tan grandes que pues tengan el tamaño de una gota de lluvia. Pero va a haber algunas que sean tan pequeñas como las que se generan en los incineradores de temperaturas muy altas y en los procesos metalúrgicos, que pues pueden tener algunas moléculas agrupadas y estas moléculas no se van a ver ni siquiera con un microscopio porque son en verdad muy pequeñas. Estos tamaños se van a acercar a los de las moléculas de gases individuales, que van a ir de 0.2 a 1 nanómetro. Las partículas compuestas de unas pocas moléculas pues van a ocasionar que se junten unas con otras, pero aún así, aun cuando estén aglomeradas para producir partículas más grandes, no van a llegar a los 100 nanómetros. Ahora, nuestro trabajo como ingenieros ambientales es justo esto: recoger estas partículas, de preferencia en la fuente, para que éstas no se esparzan en la atmósfera y que tengamos un proceso ahí. ¿Cuáles son los mecanismos que
nosotros podemos tener para recoger estas partículas, pues existe un proceso general y es uno, aplicar una fuerza que permita que la partícula desarrolle una velocidad que se desplace o que gire a una sección o área de recolección de recuperación. Una vez que nosotros ya tengamos la partícula encaminada a nuestro sistema de recolección, el segundo paso es retener la partícula en esta área con una fuerza suficiente para que no se vuelva a escapar. A medida que se vayan acumulando las partículas, tenemos que eliminarlas. Y el último paso de esto, pues, es justo la disposición final de las partículas. Si tenemos partículas de un proceso, por ejemplo, el tratamiento de residuos peligrosos, depende de qué sean, pero si son metales, pues es altamente probable que las partículas las tengamos que confinar. Yo aquí les pongo la imagen de una barredora. Esta barredora es de Xiaomi. Amo a Xiaomi. Pero pues justo esto tiene que ver con la fuerza que necesitas tú para mantener tus partículas en tu sistema de control. De nada va a servir que tú tengas tus partículas ya encaminadas a tu sistema, que tu sistema las captures y después tu sistema no tiene la suficiente fuerza y las regrese al ambiente. No sé cuántos de ustedes ya tengan barredoras, pero si buscan en internet, muchos se quejan de que sí barre bien, pero algunas no tienen tanta fuerza que barren y así como van recogiéndolo la van tirando. Pues no es la idea. Pues muy bien, yo creo que de estos pasos se han de imaginar que el primero es el más importante y pues sí, la idea es que nosotros tengamos algo que nos permita que nuestra partícula llegue a donde nosotros la queremos capturar. Bueno, vamos a empezar a ver algunos mecanismos de recolección de partículas que generalmente se aplican cuando tenemos partículas en un fluido que generalmente es aire, pero también se puede aplicar si el líquido es agua. Pero pues aquí estamos hablando de contaminación atmosférica, entonces es para aire. La mayoría de los sistemas comerciales de partículas pues van a tener que eliminar las partículas de la corriente de gas y recogerla en algún conglomerado de polvo o en alguna otra forma. Las fuerzas implicadas en la recolección de partículas, independientemente de los equipos que vamos a ir viendo uno por uno, son estas 6 y son básicamente liquidación por gravedad, acción centrífuga, impacto inercial, atracción electrostática y vamos viendo. Pues muy bien, consideren que estas herramientas pues se van a utilizar o más bien va a depender su eficiencia del tamaño de partícula. Sí, va a haber algunos que son específicos para partículas grandes y que no van a funcionar con partículas pequeñas y va a haber algunos que funcionan con partículas pequeñas pero no también con partículas grandes. Muy bien, empecemos con la gravedad. Creo que no hay mucho problema al entender la gravedad, creo que todos la experimentamos y pues en esta las partículas grandes se van a mover pues lentamente y va a ser en términos relativos, no nos referimos a que van a estar como tortuguitas, sino nos referimos de acuerdo a la corriente de gas, esto es relativamente, o sea, se mueven lentamente con respecto a la corriente de gas, pues estas partículas que son grandes se pueden depositar rápidamente, se pueden recoger y se pueden recuperar. Este mecanismo es responsable de la captura de partículas en el mecanismo que va a ser el más simple de todos, la cámara de sedimentación. Esta espero que lleguemos pronto a ella, pero en sí pues va a estar determinada por la distancia que recorre la partícula mientras se asienta con la velocidad en un tiempo dado. Aquí les dejo un diagramita pequeño de una cámara de sedimentación y esta cámara de sedimentación pues si ustedes ven pues la idea es que la corriente de gas pase completamente la cámara de sedimentación, pero las partículas que son un poco pues más pesadas van a recorrer cierta distancia a cierta velocidad y durante un periodo de tiempo pues van a tender a sedimentarse y entonces el gas va a salir limpio sin partículas.
En cuanto a la fuerza centrífuga, pues este es otro mecanismo de recolección ampliamente usado para la captura de partículas. Creo que es uno de los más populares cuando hablamos de, pues, cementeras, que son muy comunes en México. Y pues la idea es tener un colector que va a estar en forma curvada y este va a hacer que la corriente de gas gire en un movimiento espiral. Las partículas que sean grandes se van a mover hacia el exterior de la pared y van a chocar ahí, perdiendo su energía cinética y se van a separar de la corriente de gas. Las partículas se van a agrupar por fuerzas gravitacionales de nuevo y se van a recoger en el fondo del recipiente. Entonces, esto es el principio de los ciclones. Ya los veremos con más detalles, pero creo que queda muy claro. Entra el gas, choca con las paredes, se juntan en la parte inferior y el gas sale arriba sin partículas. Muy bien, vamos con la impactación inercial, que va a ocurrir cuando un objeto, por ejemplo, una fibra, un líquido o algún otro obstáculo, va a ser colocado en el camino de una corriente de gas que va a estar cargado de partículas. Esto va a ocasionar que el gas evada el obstáculo, que se vaya hacia los lados y que fluya alrededor de este obstáculo. Sin embargo, las partículas que sean más grandes van a tender a continuar en línea recta debido a su inercia y van a chocar contra el obstáculo y pues van a caer, van a ser recogidos y pues también nosotros podemos calcular las trayectorias de los centros de las partículas por la probabilidad de colisión. Muy bien, pues vamos a la intercepción directa y esta es una forma secundaria de impactación que igual va a depender de la inercia y pues esta es un poco complicada, no es tan fácil de explicar porque se va a producir una colisión debido a la intercepción directa y pues no es tan fácil. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Imaginemos un pequeño automóvil que va a viajar a unos 80 kilómetros por hora y se va a acercar a un carril en donde se va a incorporar a una carretera muy grande. En esa carretera grande va a existir un camión muy grande que va muy lento. Si el automóvil no ingresa al carril para rodear al camión, va a haber un accidente y se va a impactar con él. Cuanto más rápido va el automóvil, más probable que choque. Y cuanto más grande sea el automóvil, más dificultades va a tener para darle la vuelta al camión. Por el contrario, si el camión va a una velocidad mucho mayor o a la misma velocidad que el automóvil, la probabilidad del impacto se va a reducir. Pues bien, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero pues, mi computadora me odia, ¿verdad? Y ahora voy a tener que grabar de aquí en adelante la presentación otra vez porque se borraron los audios. Quién sabe qué pasó, pero no los guardo. Entonces ya les comentaba que otro mecanismo primario de recolección de partículas va a involucrar las fuerzas electrostáticas. No sé si ustedes han frotado alguna vez un globo y han atraído pequeños papelitos, pues es a estas fuerzas a las que nos referimos. Las partículas se pueden cargar de forma natural o, como en la mayoría de los casos que implican atracción electrostática, se pueden cargar sometiendo a la partícula a un campo eléctrico fuerte.
Las partículas cargadas van a migrar de una superficie de recolección con carga opuesta y este va a ser el mecanismo de recolección responsable de la captura de partículas tanto en los precipitadores eléctricos como en algunos depuradores o algunos sistemas de recolección de gotas cargadas. Yo espero que nos dé tiempo de ver estos dos mecanismos, pero ya se los menciono. En un precipitador electrostático, la recolección de partículas se va a producir solo como resultado de las fuerzas electrostáticas. La fuerza electrostática va a estar experimentada por una partícula cargada en un campo eléctrico y aquí les pongo la ecuación que va a estar relacionada con esto, donde la fuerza electrostática va a ser igual a la carga de partículas, que no debe confundirse con el caudal volumétrico porque como es una Q, pero es una Q minúscula, y pues también ya les había hablado de la termoforesis y la difusioresis. Y estas son dos fuerzas que son relativamente débiles, pero que a pesar de que son débiles, pueden afectar la recolección de las partículas, lo cual los hace muy importantes. Entonces, la difusioresis va a ser causada por un equilibrio en las energías cinéticas que van a estar transmitidas a la partícula por las moléculas circundantes. Cuando hay una fuerte diferencia en la concentración de moléculas entre los dos lados de la partícula, hay una diferencia en el número de colisiones moleculares. La partícula entonces se va a mover hacia el área de menor concentración. La termoforesis va a ser el movimiento de partículas causado por diferencias térmicas en los dos lados de las partículas. Las energías cinéticas de la molécula del gas del lado caliente de la partícula van a ser más altas. Entonces las colisiones con la partícula en este lado van a transferir más energía que las colisiones moleculares en el lado frío. En consecuencia, la partícula se va a desviar hacia el área más fría. Bueno, cuando tenemos partículas muy pequeñas, estas se van a desviar ligeramente cuando sean golpeadas por las moléculas del gas. La desviación va a ser causada por la transferencia de energía cinética de la molécula del gas que se mueve rápidamente a una partícula pequeña. A medida que aumenta el tamaño de la partícula, la masa y la densidad, pues va a disminuir la extensión del movimiento de la partícula. Entonces, la desviación comienza a ser efectiva como mecanismo de captura para partículas menores de aproximadamente 1 milímetro y va a ser significativa para partículas de menos de 0.5 milímetros. Debido al bombardeo de moléculas del fluido, las partículas suspendidas en un fluido van a estar sometidas a un movimiento molecular aleatorio y caótico. Este movimiento se conoce como movimiento browniano. Cuesta trabajo pronunciarlo, pero en sí es este movimiento, así como se escribe. Este movimiento va a surgir además de cualquier movimiento neto en una dirección dada debido a la acción de otras fuerzas externas como la gravedad. Por lo tanto, este efecto se convierte en el mecanismo de recolección predominante para las partículas que van a estar en el rango de 0.1 a 1 milímetro, a 1 milímetro. Y se supone que yo les voy a hablar acerca de esto en futuras presentaciones. Yo realmente espero que me dé tiempo. Y pues bueno, hay otros factores que van a afectar los mecanismos de recolección de las partículas y son los que están aquí listados. Pues existe ya detalles de estos en mucha literatura y pues no me voy a meter mucho a ello.
Y pues bien, hasta aquí la primera parte de los principios de las partículas. De tarea les voy a dejar algo súper simple y es solo enviar una foto en donde se aprecien las partículas en una corriente gaseosa. Y con esto me refiero ya sean partículas de tipo natural o antropogénica. Y me gustaría también que pues se notara, ¿no? Que fuera una foto bonita. Les mando un abrazo muy fuerte. Espero que estén bien, que su familia se encuentre con bien, que todos tengan salud. Y es en serio, si tienen algún problema para tomar las clases, avísenme. Está concluyendo la semana, más bien ya terminó la semana 5, estamos en la semana 6. Me gustaría que si tienen algún problema me digan, porque ya pasó la semana en la que podían dar de baja y pues me preocupan algunos de los que no han hecho las actividades. Ustedes saben que soy muy flexible con el tema. Por favor, avísenme por qué no están realizando estas actividades. Es muy importante para mí saberlo. Bueno, les mando un abrazo grandote. Seguimos aquí en el curso y bye.